Bienvenidos. Hoy arrancamos con una frase que seguro que todo el mundo ha escuchado alguna vez, ya sea en una taza de café, no sé, en una publicación de estas inspiradoras. Sí, un clásico. Haz algo hoy por lo que tu yo del futuro te dé las gracias. Suena muy bien. Suena genial, pero si lo piensas un segundo, es una idea un poco extraña, ¿no? Es una paradoja, sí. O sea, ¿quién es exactamente ese yo del futuro? ¿Cómo sé yo lo que va a querer? Es casi como trabajar para un jefe que no conoces y que además cambia de opinión todo el rato. Totalmente. Y el conjunto de reflexiones que analizamos hoy, fíjate, propone una solución que le da la vuelta por completo. ¿Ah, sí? Sí. Sugiere que el mejor regalo para ese yo futuro no es un objetivo que has cumplido. No es algo concreto, Tanto no es servir a un fantasma futuro, sino crearlo. sino empezar a crearlo decisión a decisión. Crear en lugar de servir. Me gusta mucho esa idea. Y para explorarla, hoy nos vamos a sumergir en un material muy, muy diverso. Sí, hay de todo. Vamos desde filósofos como Kant, escritores como Tolstoy, hasta figuras más actuales como Ocean Vuong o incluso la historia que hay detrás de la leyenda de Bagger Vance. Una mezcla muy interesante. El objetivo, al final, es entender cómo se pasa de una vida en piloto automático a una vida, pues eso, deliberada. Exacto. Y veremos que ese camino implica varias etapas. Primero, la valentía de cuestionar todo lo que hemos heredado. Que no es poco. No. Después, esa extraña sabiduría de soltar para poder encontrar algo. Y finalmente, cómo todo esto culmina en la idea de que la vida no es un viaje de descubrimiento, ¿Sino de creación? sino de creación. Pues si te parece, empecemos por el principio. Por esa idea de la crítica. Hay una afirmación de León Tolstoy que dice que vivimos en la era de la crítica. Sí, Que de entrada a mí me suena un poco pesimista, como si viviéramos en un estado de cinismo permanente donde ya no se salva nada. es que es fácil interpretarlo así, ¿verdad? Pero el enfoque que se propone es muy distinto. No se trata de un cinismo destructivo, sino de un requisito para la libertad. ¿Vale? Y aquí es donde Immanuel Kant nos da un marco que es, increíblemente útil. Kant decía que solo aquello que puede soportar un juicio libre y público es digno de nuestro respeto. O sea, que si algo no aguanta las preguntas, ¿malo? Justo. Si una institución, sea la religión, la ley, lo que sea, se protege de la crítica diciendo «esto es sagrado, no se toca», o «esto es así por ley, no se cuestiona», en realidad no está mostrando su fuerza. Está mostrando su debilidad. Su fragilidad, exacto. Entiendo. Es como si la verdadera fuerza no necesitara esconderse de las preguntas. Pero, a ver, ¿no hay un riesgo en vivir cuestionándolo todo? ¿No puede llevar a una especie de parálisis por análisis? O, bueno, lo que decía antes, al cinismo de no creer en nada. Esa es la tensión clave, claro. Y por eso se menciona a Pitágoras y su idea de poner el intelecto en primer lugar. La clave no es que el intelecto sea un ácido que lo disuelve todo. Vale. Su verdadera función, según esta perspectiva, es la de un fuego purificador. No quema lo que es real, lo que es verdadero. ¿Y qué quema entonces? Quema las ilusiones, quema las creencias que hemos aceptado sin pensar, las tradiciones que seguimos por pura inercia. El miedo a cuestionar es el miedo a perder algo, pero el argumento aquí es que lo único que se puede perder es lo que no era real para empezar. De acuerdo. Es como un primer paso de limpieza. Quitar todas esas capas de deberías y siempres que en realidad no son nuestras. Eso es. Pero claro, una vez que abres esa puerta de cuestionarlo todo, es inevitable acabar mirándose a una misma, a las propias emociones. Y ahí el campo de batalla es distinto. Mucho. Y me viene a la mente una cita del escritor Ocean Vuong que es brutal. Dice: «Se pierde demasiada alegría en nuestra desesperación por conservarla». ¡Qué frase! Y ahí entramos en la segunda gran paradoja, la de aferrarse. Sí, Intentamos sujetar la felicidad, el momento perfecto, con tanta fuerza que al final lo asfixiamos. Es una experiencia universal. Y para ilustrarla, el material nos cuenta una historia moderna que funciona como una parábola perfecta. ¿cuál? La leyenda de Bagger Vance, de Steven Pressfield. Ah, sí, una historia sobre golf, que a primera vista pues no parece muy filosófica, la verdad. Para nada, pero es una metáfora potentísima. El protagonista es Ranulph Yuna, un golfista prodigioso que, tras un trauma de guerra, ha perdido su swing auténtico. Ha perdido su don. Totalmente. Está bloqueado, frustrado, luchando contra sí mismo en cada golpe, intentando forzar que vuelva esa magia de antes. Y en su momento más bajo, aparece un caddy misterioso, Bagger Vance, que se ofrece a ayudarle.
Y Bagger Vance es el guía, el que tiene las respuestas. Exacto. Durante gran parte de la historia, Yuna depende de él. Le pregunta qué hacer, busca su aprobación. Bagger es esa figura de sabiduría externa. Pero el momento clave, el gran giro, llega cuando Yuna por fin se da cuenta de algo que le vuela la cabeza. ¿Y qué es? Que Bagger Vance no es otra persona. Ah, Es una manifestación de su propio yo auténtico, de esa sabiduría interior que había silenciado con toda su lucha y su frustración. espera. Eso lo cambia todo, porque significa que la solución nunca estuvo fuera. Nunca. Y en el instante en que lo comprende, deja de luchar. Deja de intentar hacer el swing perfecto y simplemente es Yuna. Y el swing vuelve. Y el swing vuelve, al soltar, al rendirse a su propia naturaleza, no porque lo haya encontrado, sino porque ha dejado de estorbarse a sí mismo. Es que me recuerda a cuando intentas acordarte de un nombre, Es eso. que cuanto más te esfuerzas, más se escapa. Y en el momento en que te relajas y piensas en otra cosa, ¡pum!, aparece. Es exactamente la misma dinámica. Es increíble. Esa sensación de perder el swing se puede aplicar a todo, ¿eh? Desde un bloqueo creativo hasta no saber qué decir en una conversación importante. A todo. Pero si llevamos esa idea más allá, significa que todas las grandes historias de mentores, de guías divinos, son en realidad una metáfora de esto. Fíjate los ejemplos que se citan. A ver, Odiseo tiene la diosa Atenea susurrándole al oído durante 10 años de viaje. sí. Jesús habla constantemente con su padre. Martin Luther King decía que hablaba con Jesús para encontrar la fuerza para seguir adelante. Arjuna, en el Bhagavad Gita, recibe el consejo de Krishna justo antes de la batalla. El patrón es idéntico. Es idéntico. Un ser humano, en un momento de crisis, de duda, de nivel inferior, recibe guía de un ser de nivel superior. Pero el secreto a voces, el que está en el corazón de estas tradiciones, es que no son dos seres separados. Claro. Esa sabiduría superior no es una intervención externa. Es lo que emerge cuando uno deja de traicionarse a sí mismo, cuando alinea sus acciones con su naturaleza más profunda, en lugar de con sus miedos. Hay una frase en el material que lo resume todo, que dice, una mente en calma refleja paz. Exacto. Y no es porque haya logrado algo, sino porque ha dejado de hacer algo. ¿Ha dejado de luchar contra sí misma? Ha dejado de luchar contra sí misma. Vale, lo entiendo. Dejar de luchar es la clave. Pero eso suena un poco pasivo, ¿no? Como una especie de rendición. Y, sin embargo, otras ideas en el material, como la de Jack Canfield, hablan de una acción muy deliberada. Todo lo que quieres está al otro lado del miedo. Sí. Y atravesar el miedo es un acto, no es una rendición. ¿Cómo encajan esas dos cosas? Soltar y afrontar. ¿No son opuestos? Pues, a ver, parecen opuestos, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. Soltamos la lucha interna. Para poder afrontar el desafío. Externo, justo. Soltamos la idea de que tenemos que ser alguien que no somos, y es precisamente eso lo que nos da la fuerza para enfrentarnos a lo que tememos, Y esto nos lleva a la dimensión social de la autenticidad, ¿no? directamente. Porque la libertad interior choca, inevitablemente, con el mundo, con los demás. Y una reflexión de Robert Greene Insergol lo enmarca perfectamente. La tolerancia es dar a cualquier otro ser humano todos los derechos que reclamas para ti. Es una definición muy clara, casi matemática, diría yo. Pero, de nuevo, suena muy bien en teoría, pero ¿es realmente posible? A ver, hay que concederle todos los derechos a alguien cuyas ideas, por ejemplo, buscan quitarme los míos. ¿Dónde está el límite de esa tolerancia? Esa es la pregunta del millón, y no tiene una respuesta fácil desde luego. Pero el punto fundamental aquí es que la libertad es indivisible. Ah, No puedes reclamar el derecho a tu propia autenticidad, a tu swing, si no estás dispuesta a conceder ese mismo espacio a los demás. Para poder ser tú misma sin miedo, tienes que contribuir a crear un mundo donde los demás también puedan serlo. y eso exige un ejercicio constante de cuestionar nuestros propios prejuicios. Y nuestros miedos sobre el otro. Y volvemos al miedo, el miedo como guardián. Canfield dice que todo lo que queremos está al otro lado. Es como si el miedo fuera el muro que protege a nuestro falso yo, esa versión de nosotras que en algún momento eligió la seguridad por encima de la verdad. Totalmente. Y lo más interesante es lo que descubrimos cuando por fin nos atrevemos a cruzar ese muro. Hay otra cita que lo dice. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Esa es buenísima. Y es crucial.
La fuerza no es un depósito que tenemos ahí guardado y que vamos gastando. Es algo que se genera en el acto mismo de afrontar lo que hemos estado evitando. O sea que no la tienes antes. No, es la fuerza que aparece cuando, por fin, hacemos eso por lo que nuestro yo del futuro nos dará las gracias. Nace de la acción. Vale, entonces si juntamos todas las piezas, empezamos con la trítica, para liberarnos de lo heredado. Sí, Luego soltamos el control para dejar que nuestro verdadero yo emerja, como Juna. Y usamos la fuerza que nace de afrontar el miedo para defender un espacio de libertad para nosotras y para los demás. exacto, Parece que la conclusión es que el yo auténtico no es algo que se encuentra debajo de una piedra. exactamente. Y eso nos lleva al cambio de paradigma central de todo este análisis, que se resume en una frase potentísima. ¿Cuál? La vida no consiste en encontrarte a ti mismo. La vida consiste en crearte a ti mismo. Es un cambio que te devuelve todo el poder, ¿eh? La idea de encontrarse implica que hay una versión correcta y única de ti en alguna parte, y tu trabajo es buscarla. ¿Y si no la encuentras? Has fracasado. Es una idea muy pasiva. Y muy angustiante, diría yo. Pero si la vida consiste en crearse, todo cambia. Ya no eres un buscador, eres un artista. Me gusta eso. Cada decisión, cada conversación, cada libro que lees, cada hábito que cultivas, es una pincelada en el autorretrato que estás pintando. Cada momento es una oportunidad de creación. Me fascina la metáfora que se usa de la diseñadora de vestuario de Hollywood, Edith Head. Es genial. Ella decía, puedes tener lo que quieras en la vida si te vistes para ello. Que a primera vista puede sonar increíblemente superficial. Podría parecerlo sí, pero su significado es muy profundo. No habla de ropa cara. No. Habla de que nos convertimos en aquello que practicamos ser. Lo exterior moldea lo interior. Si quieres ser una persona más valiente, pues empieza por actuar con valentía en pequeñas cosas. Claro. Si quieres ser alguien más culto, empieza por llevar un libro a todas partes. Ese vestirse para ello no es fingir, es ensayar. Es la práctica deliberada de la persona en la que te quieres convertir. Y esa práctica con el tiempo se convierte en tu realidad. El famoso fake it till you make it. Que en realidad tiene una base psicológica muy sólida. Y ese ensayo, claro, no ocurre en el vacío. Hay otro punto clave. La compañía que mantenemos impacta e influye en nuestras elecciones. No somos inmunes a nuestro entorno. Para nada. Somos porosos. Sí, las personas con las que pasamos tiempo, las ideas a las que nos exponemos, todo eso nos está moldeando constantemente. Así es. La pregunta, por tanto, no es si estamos cambiando o no. Siempre estamos cambiando. La pregunta es si ese cambio es deliberado o es por defecto. Si lo dirigimos nosotras o no. Si lo dirigimos nosotros conscientemente o si dejamos que la corriente del entorno nos lleve. Cada elección, desde a quién sigues en redes sociales hasta con quién decides tomar un café, es un voto para la persona en la que te estás convirtiendo. Estás esculpiendo activamente a ese yo futuro. Es un resumen muy potente. Parece que la autenticidad, al final, no es un estado al que se llega, sino un proceso continuo. Es un verbo, no un sustantivo. Muy bien dicho. Es el acto de cuestionar lo que nos limita, como proponían Tolstoy y Kant. Es la práctica de soltar el control sobre el resultado, como descubre Yuna con Bagger Vance. Y es el compromiso de extender a los demás la libertad que reclamamos para nosotros, como defendía Ingerson. Es reconocer que esa sabiduría que buscamos fuera, llámese a Atenea, Krishna o tu propia intuición, ya reside en nosotros. Y sobre todo es aceptar que somos las arquitectas de nuestro propio ser, la idea de crearse a una misma. Exacto. Y todo esto me hace volver a pensar en esa idea de la compañía divina, de Atenea, Krishna, el Padre. Me parece fascinante la idea de que no es una fuerza externa que nos rescata. No, no lo es. Es un diálogo con nuestra propia naturaleza profunda. Es como si esa voz interior no nos dijera nada que no supiéramos ya. Pero es la voz que a menudo ignoramos porque lo que nos pide Es difícil. es difícil. Nos pide estar a la altura de nosotras mismas. Justo. El diálogo con lo divino es en última instancia un acto de alineamiento con el yo más profundo. No es que una entidad externa te imponga una sabiduría ajena, es que por fin escuchas la tuya propia, la que siempre ha estado ahí, esperando a que dejaras de luchar para poder manifestarse. Lo que nos devuelve de cabeza la pregunta del principio. Después de todo este recorrido, ¿qué podemos hacer hoy para que nuestro yo del futuro nos dé las gracias? Buena pregunta. Y la respuesta ya no parece ser ahorrar más o apuntarse al gimnasio, aunque esas cosas puedan ser parte, claro. La respuesta parece mucho más sutil y a la vez mucho más profunda.
mucho más. Quizás sea atreverse a cuestionar una creencia familiar que siempre has dado por sentada. O atravesar un miedo pequeño pero persistente. O quizás sea simplemente concederle a otra persona el beneficio de la duda, esa libertad de ser que reclamamos para nosotras. O elegir conscientemente leer un artículo en lugar de hacer scroll sin rumbo. Son pequeños actos de creación. En resumen, dejar de luchar contra quienes ya somos en realidad. Para empezar a construir deliberadamente en quienes nos queremos convertir. Es un cambio de enfoque que es radicalmente liberador. No se trata de alcanzar un ideal, sino de la voluntad de participar activamente en nuestra propia vida. Exacto. Y me gustaría terminar con una reflexión final que se desprende de todo esto. Partimos de la cita. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerza es la única opción que tienes. Y es innegable que la crisis nos revela una fuerza que no sabíamos que poseíamos. Sin duda. Pero me pregunto, ¿por qué esperar a que la vida nos acorrale? ¿Por qué esperar a la necesidad para descubrir esa fuerza? El conjunto de ideas que hemos explorado hoy sugiere otra posibilidad. A ver. Y si la verdadera fuerza no se encuentra solo en la reacción a una crisis, sino en el simple y deliberado acto de la conciencia, elegido libremente en cada momento, sin esperar a no tener otra opción.